tipo D, que nos habla sobre ubicación de partidas de bolas de la construcción, ¿ya? Luego de ver varias definiciones. Entonces, proseguimos. En la misma excavación, movimiento de tierra y escombros, la NSH 353 nos dice que respecto al transporte de escombros excedente de la excavación, para el transporte de escombros se debe considerar el esponjamiento. ¿Saben lo que es el esponjamiento? Lo que un poquito más alto para que cuando se compacte. Ya. El esponjamiento es cuando nosotros cavamos cualquier tipo de material de suelo, ese material cuando sale en el suelo está comprimido de alguna forma. Cuando sale este material se va a esponjar. El esponjamiento es como su volumen se va a expandir. ¿Cuánto se va a expandir? ¿Cuánto se expande? Dependiendo del tipo de material. Depende del tipo de suelo, ¿ya? Pero siempre va a haber, ¿ya? Hay grandes rasgos que ustedes dicen, tiene que cavar, tiene que hacer una excavación de 20 cubos. Usted no puede, para llevarse ese material, no puede pedir o calcular o presupuestar un retiro de escombro de 20 cubos. ¿Cierto? Tiene que ser más siempre. Y ese más va a depender del tipo de suelo. Eso es el esponjamiento. El esponjamiento que se produce en el suelo al ser removido en su estado natural, el cual varía según el tipo que desee trasladar. De igual manera ocurre con las demoliciones. Para realizar estas faenas se requiere que medios y maquinarias especiales que deben ser consideradas en partidas separadas para los usados de manera global según corresponde. Cuando yo demolo algo, lo mismo. ¿Ya? Yo al demoler, por ejemplo, si yo demolo una casa que tiene 80 metros cuadrados, yo no puedo sacar geométricamente el escombro. O sea, si tengo muros de 15 por 2, 3 de alto, por 7 metros de ancho, yo no puedo, saco el área de ese volumen de ese muro y eso calculo para llevarlo en algún camión tampoco. No da, nunca. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta a la hora de demoler y de retirar el escombro. Profe, cuando ustedes recién habla del esponjamiento, ¿cuánto porcentaje? La misma NSH tiene los porcentajes de esponjamiento según el tipo de terreno. ¿Ya? Para tierra vegetal, arena, arcillas, arenosas, polvillo, entre otros, que pueden ser fácilmente removidos a pala, lo puede hacer una persona, considerar un 10% de esponjamiento. Es decir, si yo saco 10 cubos, me tengo que considerar 11 cubos que se lo lleve el camión. Para arcillas compactas, gravas, arenas, limpiosas que necesitan para su remoción solamente el empleo de picotas o instrumentos similares, 20%. Y así, bueno, ahí está toda la tabla. Rocas compactas cuya remoción necesita explosivo, 50%. La roca siempre es la que necesita mayor cantidad de esponjamiento, porque la roca es una masa que al ser fracturada va a quedar entre comillas, trozos grandes, pero esos trozos jamás van a llegar a ser lo compacto que eran. Entonces le va a ocupar otro espacio en el camino. ¿Ya? Para las excavaciones se mide geométricamente el volumen espacio neto a rellenar y se considera la mano de obra necesaria para la compactación para el agua. Los rellenos deben formularse en partidas separadas con respecto a los rellenos de piso. En caso de no conocer el porcentaje de compactación, se puede estimar de acuerdo a la siguiente tabla. Lo mismo, el relleno. Si yo de un trozo de tierra saco
4 cubos. Yo saco con la pala 4 cubos, de lo que sea. Y quedó lo que. Si yo les digo, rellénenme de nuevo ese terreno, ¿le va a entrar los mismos 4 cubos? Va a faltar. Va a faltar, ¿cierto? Al compactar faltaría. Correcto. Lo mismo que el esponjamiento, pero ahora con el relleno. Jamás va a ser geométricamente lo mismo que saqué, lo que yo, si yo pesco incluso el mismo terreno y lo vuelvo a meter en la excavación, me va a faltar, porque tengo que ir compactando. Y al igual que el esponjamiento, ahí hay una tabla de porcentajes de compactación. Nada. No, mi lápiz no te lo guardes tú, déjamelo acá. Ah, ya. Son los mismos tipos de suelos con su porcentaje de compactación correspondiente. Esto es lo que dice la norma, pero muchas veces viene por especificaciones técnicas. Ojo con eso. Si viene por especificaciones técnicas, le hago caso a la especificación técnica. Recién vimos excavaciones, ahora hormigón simple y armado. El hormigón se mide por volumen, ¿cierto? Ya lo hemos conversado. Sin descontar el espacio ocupado por las armaduras de acero. ¿Ya? Aunque sea hormigón armado, yo no puedo descontarle, no es que tiene mucho fierro, no le puedo descontar eso. Tuberías o diámetros menores a 0,25 metros. Y se descuentan todos los vanos, escotillas o aberturas de superficie superior a 0,05 metros cuadrados. ¿Ya? Es decir, yo tengo una ventana, una ventanilla, botilla, lo que sea, y es menor a 0,05 metros cuadrados, no se descuenta, se considera paño entero. ¿Ya? Si es mayor a eso, sí le descuento el paño. ¿Cuánto sería haciendo eso más o menos? Saque la cuenta, creo que son 25 metros. Yo tengo. Y aquí tengo una ventanilla. Si el área dentro es menor a 0,05 metros cuadrados, considero para efectos de publicación paño completo del muro, lo que sea. Eso es lo que dice. ¿Cuánto es 0,5 por 0,5? Ya, pero para que me dé acá 0,05 menos de eso, ¿de cuánto tiene que ser el par? ¿Ah? ¿De 25 por 25 centímetros? Yo no entendí. 50 por 50. No le queda, fíjalo. 0,25. Ahí recién estamos llegando. Esto tiene que ser más o menos 20 centímetros. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? No lo entendí. Ya. ¿Qué dice la norma? Si yo tengo un muro, supongamos este es un muro, y este muro, supongamos que colinda con un baño, o una cocina, y esa cocina tiene una ventanita de 20 por 20, cuya área le da menos que 0,05 metros cuadrados, el muro yo lo tengo que ubicar como paño completo de hormigón armado. No le puedo descontar eso. En cambio, si yo tengo aquí una ventana de 1 metro por 1 metro, sí le descuento, porque ya 1 metro cuadrado es alto en términos de hormigón. No puedo no considerarlo. Eso es lo que me dice la norma. Que si el área del vano es menor a 0,05, tengo que considerar el paño completo. Para efectos de gráfico. Para el caso de radiales, losas vidriadas,
las nervaduras que toman ciertos rasos y las sobremasas, estas se ubican por superficie. La ubicación del hormigón se debe efectuar por partidas separadas para cada tipo de hormigón. Por ejemplo, si yo los muros los tengo de H30 y la losa de H20, H25, partidas separadas. No puedo hacerlo diferente. O sea, no puedo meter todo en el mismo saco. Mismo hormigón. No entiendo. Eso es un tema de valor. ¿Ah? Es un tema de valor. Uno más caro que el otro. Claro. Tema de valores. ¿Están hablando de la enfierradura que va entre medio? No, el hormigón varía de resistencia, pero hay un tema de costo que me va a afectar ahí. El hormigón G20 es más caro que el G25. Por H30. Ya. Los valores son diferentes. También puede ser un tema de colocación. ¿Ya? Incluso el hormigón puede tener, un hormigón puede tener misma resistencia, pero diferente trabajabilidad, y tengo que considerarlo distinto. ¿Qué es lo que es la trabajabilidad del hormigón? La trabajabilidad del hormigón es la capacidad de trabajo, la capacidad de fluir. Es que tan espeso es el hormigón, que tan fluido es el hormigón. Entonces yo puedo tener un hormigón H30, Basta de jugar con eso, con estos jugadores. pero tengo H30 con un cono de 6 para pavimento, o tengo H30 con un cono de 12 para hormigonar pilares. ¿Cuál tiene que ser más fluido? Hormigonar pavimento o pilares. Pilares, ¿cierto? Tiene que saber, o sea, tiene que fluir mejor cuando caiga. ¿Para que se adhieran los fierros? Claro, para que se. Porque está en montaje, porque yo solamente, para que salga, voy a tener que empezar a liberar a poco. En cambio, el pavimento tengo campo abierto para ir viendo dónde va quedando. Puedo hacerlo con métodos mecánicos, esparcirlo mejor y quede mejor. Entonces, en ese caso. ¿Cómo? Sí, también, pero es más fácil. O sea, es más fácil darte cuenta en un pavimento trabajando. En cambio, el pilar es más difícil trabajar. De hecho, el pilar tú te das cuenta que quedó dormido cuando desciende. ¿Ya? Entonces, según eso, si yo tengo un hormigón G30 para pavimento y también tengo hormigón G30 para pilares, siendo que el mismo hormigón, en términos de resistencia, ¿por qué no lo puedo considerar en la misma partida? Porque son diferentes procedimientos. Se hacen en diferentes procedimientos, ¿no? No sé. Ya, tiene que ver con un tema constructivo, ¿cierto? Tiene que ver que el hormigón para pilares de cono 10, trabajabilidad 10, ¿cierto? Luego te lo tengo que usar con bomba, ¿cierto? No sé. En cambio, para pavimento no requiero la bomba. Ahí puede ser carretilla, pala. Carretilla, pala. Y Y un hormigón con bomba me cambia el corto. Mucho. Y las consideraciones también. Hormigonar pilares con bomba necesito un albañil que pesque el vibrador, la trompa así, y otro que pesque el vibrador. En cambio, si tengo un hormigón cono 6, que es muy duro de trabajar en un pavimento, por lo menos necesitan unos 4. ¿Cierto? y cuando
no es bomba con capacha. Ahí ya igual es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y es lo mismo. No es lo mismo. La trabajabilidad es la misma de los hormigón. El elemento. El elemento que tú tienes y la trabajabilidad del hormigón. Si tú estabas ordenando pavimentos, necesitas más tiempo. Le va a costar correr ese hormigón. Necesitas mejor terminación y te va a costar hacerlo fluir, por así dejarlo con una buena terminación. Entonces, el término de presupuesto, ¿qué es más caro? ¿Con bomba o sin bomba? Con bomba. Por el arrendo nada más. Sí. Ahora, eso tenéis que sopesarlo. O sea, si hablamos de un metro cúbico clavado, claro, un metro cúbico es más caro, pero por lo general, en realidad al final te sale más barato primero, porque cuando tú, claro, el tiempo de la raqueta, cambio hormigonal, por ejemplo, sin bomba, es más barato, pero hay más recursos, más hora hombre y más consideraciones. Pero hay una consideración que la bomba no te arrenda si no cubre los 22 cubos para arriba. Ah, no, claro, sí. Estamos hablando, claro, si uno va a violar su casa, no va a sonar una bomba. A no ser que, he visto muchos que necesitan hormigonar por una ampliación atrás. He visto camiones bomba parados afuera, mirando para arriba de la casa. Por un tema logística. Pero no, con bomba es más rápido y más caro. ¿Ya? Es lo mismo que los prefabricados. Hoy en día ya la construcción está la edificación en altura, por ejemplo, las losas ya las están comprando todas prefabricadas. Los carpinteros hacen losas así como con paneles grandes ya. Para la forma más alta la losa y es por grande que Casi todas las losas están comprando las pretensadas, que vienen solamente instaladas. ¿Cierto? Bien, y instaladas. ¿El estadio fue así? Claro. La obra civil hace mucho tiempo que ya estaban las prefabricadas de hormigón. En México está Losas prefabricadas, losas postensadas. O sea, pretensadas y postensadas. ¿Es más cara? Por supuesto. Por supuesto es más cara. Pero es más rápido. Viene un camión de instala y tenéis que tener un par de albañiles o carpinteros que te unan al elemento nomás y después ya listo. A la lista completa, a la losa completa. ¿Ya? Claro. Después van a ver que todo se reduce a costo. Todo se reduce a cumplir, o sea, a abaratar, a cortar plazos. Una losa pretensada me sale mucho más cara que una losa hecha in situ. Pero una losa pretensada cuando yo la instalo una mañana. ¿Cuánto me sale una losa salir? In situ, en obra. Un día completo y tienes que esperar a que inflame, cargarla de nuevo. Más caro que lo pasa con el tiempo, ¿no? Correcto. Entonces, esa planificación es la que, entre comillas, al final de la carrera tienen que tratar de poder hacer, planificar. Y decirles a jefe, es más fácil esto, tiene menos costos, tiene un coste inicial alto. Por ejemplo, trabajar con prefabricado, el costo inicial es muy alto. Hay gente que se asusta, no, es que tengo que gastar mucho, no. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar losas prefabricadas, tengo que comprarlas antes. ¿Cierto? Tengo que decirle, no, ¿sabe qué? En 2 meses más necesito acá 4 losas postensadas de esa dimensión. Y ahí te mandan la losa. En cambio, si yo hago una construcción in situ, de la manera tradicional, me voy gastando respecto al avance en la obra. En cambio, la prefabricación en obra es un coste inicial muy alto, ¿ya? Pero te ahorra tiempo. ¿Era in situ, profe? ¿Ah? ¿Era in situ? In situ no, era tradicional. Así lo hagas ahí en la casa, correcto. La ubicación del hormigón se debe efectuar por partidas separadas para cada tipo de hormigón, elemento hormigonal, tipo de moldaje utilizar o maquinaria necesaria para su fácil esparcimiento, lo que estábamos hablando, aunque constituya un mismo elemento en conjunto. De esta manera, para cada precio unitario se debe asignar una pérdida del hormigón dependiendo de la faena que se realice. Es decir, siempre el hormigón, el fierro, llevan un porcentaje
pero a la hora de costearlo, no a la hora de publicarlo. Barras de hormigón armado. ¿Ah? Se considera la pérdida. Las barras de hormigón armado deben ubicarse, por supuesto, de acuerdo a la masa nominal de cada barra, en kilogramos por metro, por la longitud total de cada elemento, considerando en los planos, tomando en cuenta su repartición, los suples y los estilos de vigas y pilares. Para los diferentes tipos de fierros que se comercializan, sea este en rollo o en barras, las que tienen un largo máximo de 12 metros, es importante indicar el diámetro nominal y largo que se requiere, además del peso total solicitado. Para el caso de barras mayores a 12 metros, estas deben ubicarse por separado. Los elementos como trabas y patas se deben tomar en cuenta con un 5% de aumento del peso nominal medido en las armaduras, excepto si se indica en los planos cuántas se deben considerar por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué me están diciendo? Que si yo publico el fierro, el total de fierro, por ejemplo, me dio de una casa a 2 pisos, total de fierro hormigón armado, me dio 500 kilos de fierro. Ubica el fierro en kilos. 500 kilos de fierro, yo tengo que considerar esos 505% más para efectos de suple, barras o trabas. A no ser que la obra sea tan especial, porque hay obras especiales, que esas barras y suples son muchas, pero te lo ponen en especialización técnica. Barras, suple y fierro, 100 kilos más. ¿Ya? Te lo dicen, 100 kilos más de fierro al tanto, fierro al tanto. Pero si no hay, si en la especificación técnica no dice literalmente eso, ¿Uno igual lo considera? usted sí. Tienes que considerarlo. Si no, ¿de dónde va a sacar el fierro de fierro? Después vaya para atrás y vaya más. Correcto. Y recuerden, como les dije en la primera clase, que si en este proceso yo no considero eso, el corto es mío. ¿Cierto? Excepto si se indica en los planos de los planos del lugar. El alambre de amarre de las armaduras debe considerarse en el precio unitario. ¿Ya? O sea, si yo estoy ubicando fierro de pilar, tengo que considerar el alambre en el precio unitario, no el final. El traslado a considerar debe ser 40 veces el diámetro del fierro. ¿Sabes lo que es un traslado? Sí, No. cuando va saliendo una recorrida, ¿sabes? Que por lado, no va a todo. ¿Unión? Ya. No una unión en sí, pero es. Vamos a hacer un dibujito. Pero acaba de hacer la explicación. ¿Qué dijo? Vamos. Soy malo para dibujar, pero. Me queda así. Ya, supongamos que tenemos esa estructura de pórtico. Tenemos 3 pilares, 2 vigas. Bien simple. Supongamos que esta viga mide 2 metros. De cara a cara. De cara de acá hasta acá. Y esta mide 2 metros también. El fierro longitudinal, ¿cuánto mide? A lo largo. 2 metros. Porque la viga mide 2 metros. Pero yo no puedo cortar el fierro a los 2 metros. No, tiene que usar los palmes de. Me queda volando. Se me cae esa cuestión. Entonces me dice, considerar 40 veces el diámetro. Supongamos que este fierro es Fidel 12. 12 milímetros. ¿Qué diámetro tiene? 12 milímetros. Multiplico 12 milímetros por 40, como mínimo, dice la norma. Eso me va a dar 480 milímetros. ¿Cuántos son? 48 centímetros más. Es decir, este fierro, ¿cuánto tiene que ver? 2 metros por el tiempo. 2 metros 48. Es decir, el fierro mide hasta acá 2 metros, pero va a quedar traslavado
48 centímetros hacia el otro elemento, que es la viga 2. Y la viga 2 por su parte va a tener lo mismo, 48 centímetros traslapado hacia la otra viga. Y ahí se van a enredar, por así decirlo. Se empalman, se amarran y es la manera correcta que funciona. Cuando está solicitada esta estructura con algún peso, las vigas van a estar amarradas por los traslados. Yo no puedo considerar de corto un fierro. El aumento del 40% es para ambos lados, ¿cierto? Para ambos lados. Pero en este caso, ¿cómo sería en este caso? Solamente si lo... Sería 2 metros 96. No, pues igual sería No, 48. Sería lo mismo si dijo que eran 40 para cada Ya, lado. pero ¿cómo lo amarro? Sí. No. ¿Sería el pilar? Ahí ¿A los fierros que salen del pilar? ¿No? Hacia abajo. Hacia abajo. Eso, ¿no? Los fierros del pilar, ¿o no? Más conocida como pala. El cuadro pala. Pero se le considera. Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo aquí amarrar un fierro. Tiene que estar el fierro mismo del elemento que viene amarrado, embutido hacia abajo y en este caso pasado hacia allá. Y pasa con los pilares, y pasa con la losa, y pasa con todos. En este caso se pondría ese... En este caso ese fierro para que esté tendría que ponerse inicialmente en el pilar y después obviamente tendría que tenerlo ya el pilar puesto, ¿no? Sí, pues. Para poder después unirlo, entrelazarlo con el del lado. La primera ferradura que va hacia el pilar, siempre. Y de ahí pasa del pilar hacia abajo. Es decir, 40 veces la grande. no sé si, yo creo que más de alguno, 40 veces. Se dice la grande. más de alguno ha trabajado en obra, ¿cierto? Han visto la llegada a la punta de una viga con un pilar y una losa. Uno ve esa cuestión y dice, ¿y acá dónde va a ir el hormigón? Mucha densidad de fierro. Pero más líquido no va a tomar. Trabajabilidad, mono 12, para que fluya. Entonces, Lo mismo con el perigulo, ese se llama los símbolos, los símbolos también. Después se dan cuenta que todo es una ensalada de fierro. Sí. Pero el fierro es lo que le da la flexibilidad a la estructura. O sea, tiene que estar bien hecho. En caso, mire lo que dice la norma, en caso de que se quiera subcontratar el fierro como obra vendida, que es lo que comúnmente se realiza y es correcto, se debe considerar desde un 1% de pérdida en la provisión hasta un 8% como máximo. Hoy en día casi todas las empresas constructoras grandes el fierro lo subcontratan. ¿Cómo es? Yo como empresa contrato a alguien de afuera que me haga el fierro. Específicamente para hacer la pega. ¿Por qué se hace? Pero usted dice que le haga, perdón, profe, porque no entiendo muchas ciertas cosas, pero dice que le haga la pega que vayan a hacer la enferradura, ellos vayan a la obra a hacerla. Sí. Ah, ya. Yo, silencio. Por ejemplo, yo me gano una licitación, voy a construir un edificio 4 pisos. ¿Ya? Yo voy a construir un edificio 4 pisos, tengo mi empresa, tengo toda la mano de obra, el fierro es la partida que me lleva al ritmo de la obra, siempre. De hormigón armado, obviamente. ¿Por qué? Es una partida crítica. Yo no sé si han visto programación de obra, van a ver cuáles son las partidas críticas en obra gruesa. El fierro. Es decir, el fierro es la partida que no me puede fallar. Si sale mal el fierro, se me atrasan los carpinteros con el montaje, se me atrasa el hormigonado. ¿Cierto? Correcto. Tengo que tener todo. Entonces es difícil. A ver, hoy día todas las empresas grandes, las constructoras, el fierro viene por fuera. ¿Por qué? Yo cuando subcontrato a alguien, yo tengo un trato con ellos. Yo como empresa, y yo lo he visto, yo hago mi costo directo. Si yo, por ejemplo, con el fierro en una obra X de 4 pisos, con el fierro, a mí me sale el fierro total, me sale 120 millones de pesos, solo fierro.
todo lo demás, la obra vendida completa 500 millones, pero solo el fierro 120 millones de pesos. Pero el fierro es lo que me va a marcar el paso de la obra gruesa en términos de plazos. Yo prefiero no ganar con el fierro, contrato a una empresa, le doy los mismos 120 millones que van a pagar, se los doy a ellos. Pero yo me apuro en las demás partidas. ¿Y qué pasa con eso? Que yo le digo a los del fierro, ya ok, yo te doy lo que a mí me sale 120 millones de pesos, pero tú me cumples con los plazos. Es más fácil yo, entre comillas, picotear a esa empresa, porque yo contraté una empresa, subcontraté una empresa, que tener a mi gente. Que mi gente, jefe, no puedo, estoy enfermo. Profe, ¿para qué me pago el viernes? El sábado no puede salir. Jefe, tengo un problema. Pasa cualquier cosa. Mire, lo más difícil en la construcción es la mano de obra. La mano de obra, pero es un dolor de cabeza. Uno puede tener todo perfecto planificado. Todo. Pero siempre dolor de cabeza. Entonces, yo al contratar el fierro me aseguro que la partida más crítica de mi obra, yo la chicoteo. Yo hablo con el jefe nomás del subcontratista, ya. Toma, ahí están los 120 millones de pesos, pero tal día, semana 1, el viernes, quiero que tengáis enferradura montada de fundación. Va a estar. ¿Qué yo hago? Planifico una semana antes. El montaje que quede listo el sábado, el lunes pido los camiones a las 8 de la mañana. Y como yo, el subcontrato, las modalidades de contrato es, si tú no me cumples, yo te pago, pero si tú no me cumples, yo te pago multa, yo me aseguro que esa enferradura, el subcontratista, aunque se trabaje todo el día en la noche, y el sábado en la noche, el lunes en la mañana la va a tener lista. Que no es lo mismo que la enferradura venga por casa, pero como se dice, que yo tengo, claro, que yo tengo que andarme preocupando de otras cosas. Lo que sí yo nunca subcontrato, moldaje y hormigonado. El hormigonado tiene que ser de casa, los albañiles tienen que ser de casa. ¿Ya? El fierro no, el fierro es un mundo distinto. ¿Hay alguna enferradora acá? Ellos se mandan solos. ¿Cierto? Pero hoy en día casi todo es contrato, ¿no? Sí, montaje, sí. En empresas grandes sí, pero en realidad sí, porque la construcción se ha especializado mucho. Hay empresas que hacen puro fierro y son muy buenas en fierro, cumplidoras y buenas. Hoy en día el moldaje, lamentablemente a este paso van a quedar atrás el fierro, pero el carpintero va a quedar atrás en términos de moldaje. ¿Por qué? Porque hoy en día si yo quiero moldaje para una obra, yo voy a hablar con Peggy. Si yo le contrato a ellos me hacen todo, mandan el proyecto, ellos llegan con los moldajes que te hagan. Llegan una caja así y la abren y dicen, eso es imposible. Está muy tecnologizado el montaje. Pero la verdad que se te diga algo allá. Sí, esa es otra cosa, la planificación de la nueva torre. La nueva torre tú la quieres nomás, ¿cierto? No, bien. Y los albañiles, el hormigonado no. Bueno, hoy en día hasta el hormigonado también lo subcontratan. Si tú hablas con cemento que te manda hasta el albañil. Yo le pago puesto. Pero eso es una manera de que se ha mejorado la estrategia, lo mismo que dice, pues de ligar responsabilidades Sí. para poder hacerlo funcionar, porque el hecho de cargar con tanta responsabilidad, tanto personal, Sí, correcto. genera... Pero eso estamos hablando de empresas grandes. Cuando uno, por ejemplo, yo tengo una pyme de instalaciones sanitarias. Yo no subcontrato a nadie. No me conviene. No me conviene. Pero igual estamos de organizaciones grandes, de proyectos grandes, claro, todo está subcontratado. Usted, el aeropuerto, ¿usted sabe quién se ganó la concesión para hacer el aeropuerto y está casi listo? Claro Vicuña, ¿cierto? Claro Vicuña se ganó la concesión y se le vendieron. Claro Vicuña Valenzuela va a construir en la etapa no sé cuánto el aeropuerto Diego Aracena. Usted iba al aeropuerto y no había de Claro Vicuña. Nadie. Yo voy a ver buscando Claro Vicuña. ¿Quiénes son esos? Son los que ganaron la licitación. Contrataron hasta los guardias de Claro Vicuña. ¿Y tú ibas? No, es que Claro Vicuña contrató a ellos son los encargados de obra gruesa. Claro Vicuña contrató. Ah, ellos sí. Ibas, oye, usted es el encargado de la gruesa, quiero hacer una consulta.
¿Qué consulta? No una pasada hidráulica así, para presentarme porque ellos llamaron a la licitación de varias partidas chicas. Ah, hable con ellos, subcontratamos a ellos. Chuta, ya. Por lo menos cuatro niveles de subcontratación. Y el declaro Vicuña venía una vez al mes, que era el hito, una vez al mes, iba a buscar al hito fiscal, el inspector fiscal, porque era una obra fiscal, iban a la obra. Estaba todo listo, firmaba. Pasan las lucas, claro que les pagan a todos. Pero a eso voy yo, claro, Vicuña se ganó la licitación. ¿Por qué? Porque era una empresa era una empresa tan grande que tenía la altura. Usted sabe que usted no puede ir a presentarse a una licitación del aeropuerto si usted no tiene el capital. Claro, Vicuña lo tenía, yo tengo el capital, pero ahora sus contratos es esto. En realidad, ellos lo único que hacían era coordinar, recibir estados de pago. Avanza. ¿Qué es lo bueno de eso? Que hubieron muchas oportunidades de trabajo para empresas locales, ¿ya? Que son subcontratos más chicos, que no podían ir a la licitación, porque era montos muy altos, pero sí pudieron, subcontrataron el fierro, subcontrataron calefacciones, terminaciones, estructuras metálicas. Esa es la dinámica que envía la construcción a escala, grandes escalas, ¿ya? Y esas pegas grandes van por categoría, ¿no? Porque la empresa posiblemente tiene que tener cierta Sí, categoría. tiene que estar registrado en el registro de contratistas del MOD y tener metros cuadrados construidos y tener espalda. O sea, tú... Respaldo. Hay que ver con nosotros. No, lo que pasa es que si la obra cuesta 5.000 millones de pesos, el patrimonio de la empresa tiene que ser igual que eso. Sí. Si Como una garantía que se deja. tiene que ser igual por si quiera o cuando hay condoro que te van a sacar a la sigamos. Emplantillados, fundaciones y radieres de piso. ¿Qué dice la norma? Estamos viendo todo lo que dice la norma respecto a la utilización. Es cómo lo tenemos que aprender nosotros, cómo lo vamos a evaluar. En la práctica no siempre es así, eso es una realidad. Pero uno como docente le tiene que explicar cómo tiene que ser. Porque después le dice, no, si yo publiqué según la norma 353. Mentira, pero tiene que ser. Por lo menos nombrar lo que saben. Los emplantillados de radieres se miden por superficie indicando su espesor. Ese es un problema de muchos. En muchas licitaciones he visto empresas que dan fuera de base porque el radial lo llevan en metros cúbicos. Y todos dicen, oiga, pero si el radial es en metros cúbicos, es un espacio, un área, perdón, un volumen. No, porque la norma dice, usted tiene que indicar que el radial es 25 metros cuadrados con espesor de 12 centímetros. Por un tema de descripción. Y como lo dice la norma, si usted lo lleva como volumen, aunque esté bien, o sea, si usted saca el cálculo es lo mismo, por un tema de... ¿Alguien está en una licitación? Te lo rechazo. La competencia, oiga, mira, ahí está mal, tiene volumen. La falta técnica. Ahí está mal, tiene volumen y en metros cuadrados, explicando el espesor. ¿Y por qué? Porque lo dice la norma. Y ahí ya, ok, y detalle, fuera de base. Y todo su esfuerzo se queda. Las fundaciones se miden por su volumen real y generalmente por su diferente naturaleza. ¿A qué se refiere con diferente naturaleza las fundaciones? No, no debe estar. ¿Cuántos tipos de fundaciones hay? No sé, no le decís. No, naturaleza es si es una aislación aislada, corrida, losa flotante, ¿qué más? Aislada, corrida, losa flotante, pilote, micropilote, con fundación. Ay, me jodí. Ya, la dosificación del cemento ancho o agua es recomendable incluirlo en otra partida.
Para las fundaciones, sobre pilotes se considera una o más partidas que incluyen la confección, transporte o elementos, mano de obra y mecánica de hincamiento de acuerdo a las circunstancias de cada caso particular, indicando la longitud de cada uno de ellos. ¿Saben lo que es un pilote de fundación? No. Ya. Un pilote de fundación. Un pilote de fundación, cuando el suelo es demasiado malo, no puedo hacer ni una hilación superficial, ni una hilación aislada, ni una profunda, ni una losa flotante, porque el suelo es muy malo. Hospicio. Eso iba a decir. ¿Cierto? Pero ahí ya se le hace el mejoramiento de terreno. Sí, hay mejoramiento de terreno, pero antiguamente, Es un suelo malo. pilote. ¿Qué es lo que es un pilote? Es una barra que puede ser de hormigón, puede ser de acero, son los más utilizados. Hay pilotes de madera. En el sur, ¿han visto las casitas en Chiloé que están en un lago? Que están sobre palos, por así decirlo. Es un pilote. Es un pilote. Pilotes de madera son los más antiguos utilizados. Ya, entonces tú pescas un pilote que puede ser prefabricado o hecho in situ, en obra, y lo hincas en el terreno hasta donde encuentres terreno bueno. No, hasta la boca, un terreno bueno no, porque si está en los pisos, encontrar la roca, te va a salir un pilote más caro que ¿Y cómo sé yo que un terreno está bueno? estudio mecánica suelo. Ah, ya. Eso vamos a llevar. Sí. ¿Ah? Eso vamos a llevar también. ¿Cómo? El mecánico suelo. Pero no en este ramo, pues en otro. ¿Qué cosa? Estudio mecánica de suelo. Ah, no. No, pues acá estamos en publicación, No, sacarla. en la carrera no. Sí, no, sí tienes que ver, es importantísimo. Un estudio de mecánica de suelo me dice, ¿sabe qué? Tiene una costra de 3 metros de sal, pero abajo de la sal hay arena buena. Es decir, puedo hacer un pilote de 4 metros. Claro, ya Y decía. el pilote va a quedar hincado en el terreno bueno. Entonces yo, voy a fundar con pilotes. ¿Cuántos pilotes? Tengo una casita, no sé. 4. Uno en cada esquina. Y tengo que Tengo que llevar una máquina que hinque el pilote siempre fabricado, o también llevar una máquina que me haga el hoyo para yo después hormigonar y que me quede el pilote hecho. Eso es un pilote. Sería como para gastar la caja del peso de la casa. ¿Cómo? Como sería como para gastar el peso de la casa. Sería como- Claro, las fundaciones es para pasar el peso de cualquier tipo de estructura hacia el terreno natural. ¿Ya? Esa es la función estructural de una fundación. Estamos viendo el tipo de fundación. El micropilote, claro, va a sostener la casa, pero como tiene suelo muy malo, el pilote va a quedar hincado en suelo bueno, a 4 metros, por ejemplo. Es el tipo de fundación más cara que hay, porque es una fundación profunda. De hecho, el sondaje, ¿ustedes saben cuánto vale un sondaje de mecánica de suelo? El sondaje es cuando viene y metes la maquinita que es un hoyo y después saca así un tubo grande y lo saca y te muestran así la estratigrafía y viene el mecánico de suelo y empieza a analizar que hay tierra, arena, gravilla, sal. Cada uno de esos necesita, esa vale por el orden del $1.000.000. Cada uno. Y tú para hacer un estudio de mecánica de suelo en hospicio, por normativa, la NSH 3394, que es la nueva sobre suelo salino, que se aplica en hospicios, dice que tienes que por lo menos tener, en 10 metros cuadrados, por lo menos tienes que tener 4. 10 metros cuadrados. 4, por normativa. Es decir, 4 millones en 10 metros cuadrados. Y si te sigue saliendo sal, tenés que irte para el lado, si la cosa sigue. El metro cuadrado construido en Chile, más caro que hay hoy en día, auspicio. Por solamente el estudio de mecánica de suelo que hay que tener para hacer casa en hospicio. Entonces, ¿qué es lo más fácil? En hospicio, hablando, lo que dijo el compañero. Hoy en día en hospicio, ¿saben qué? Mejoramiento del suelo. Saco todo el suelo, Ya uno nuevo. membrana CDP, tiro un suelo nuevo, compactado cada 10 centímetros. Y recién hago la fundación. Es decir, fundo sobre un terreno nuevo, que yo me aseguro que es un terreno bueno. Los departamentos que hospicio tuvieron que haber hecho eso. Sí. Después de la normativa. O sea, significa que pueden tener socavón a su futuro de marca. Mira, aquí en los panamíes de la tortuga. Ah, no, ahí está la marca. Ahí está el score.
Los que hicieron nuevos, Ellos después del construyeron terremoto, sin ¿no? normativa, hay un edificio en el aire. Esos son los que se construyeron después del terremoto, ¿no? Que se habían supuestamente partido y después se hicieron de nuevo, ¿no? Antes de No, se lo construyeron antes del terremoto y fallaron para el terremoto. el que está en el condominio. ¿Es la cosa? No me acuerdo. Ah, no sé cuál es. Ah, ya, los que están en la baja, ¿sí? ¿Todo eso? Ah, ¿en serio? Ya, muros de hormigón simple y hormigón armado. Para medir la altura de los muros deben considerarse las alturas comprendidas por los niveles superiores de vigas. Si es que la losa no contempla vigas, en caso contrario se mide la altura hasta el fondo de la viga. La altura comprendida entre los niveles superiores de la viga. Si es que la losa no contempla vigas, en caso contrario, tengo el muro. Tengo el muro. ¿Cómo ubico el muro? Lo tengo que ubicar hasta acá arriba, Terminado, ¿no? terminado. Esto que me queda acá, ya sea losa o viga, va como elemento distinto. ¿Ya? Esto es distinto. Eso es lo que dice la norma. Pero hay algunos que ubican así. El muro está acá y después este de acá. Ah, no. ¿Va a variar eso? No, no va a variar. Es que no entiendo qué El dijo. volumen es el mismo. Pero está malo. Lo sigue la norma. Para medir la altura de los muros debe considerarse la altura comprendida entre los niveles superiores. Que hay cosas que Sí, es. no se cumplen de la norma y que no necesariamente son malos, solamente no cumplen de la norma. En caso contrario, sí. Ahora, en este caso, es muy difícil pillar. Es muy difícil pillar, o sea, que alguien te diga, no, eso está malo, está fuera de norma, es difícil, porque son cantidades muy inferiores. Para volúmenes grandes, es comodidad del ubicador. Hay gente antigua que está acostumbrado de ubicar muros, pilares hasta la coronación. No, esto se llama aquí, bajo losa, bajo viga, se llama coronación. Y la plancha completa, o sea, la superficie completa de la que ubican ya sea losa o viga. Ubican al revés, pero Ya. No ya. entendí. Les sale exactamente lo mismo, porque geométricamente es lo mismo, ¿cierto? Le resto un cuadrado a otro, se lo sumo al otro. Pero en términos de procedimiento, según la norma, eso está mal. ¿Ya? El muro primero, es decir, si yo tengo de la altura piso cielo 2,3 y tengo una losa de 20, el muro, ¿cuánto mide? 2,5. 2,50, ¿cierto? Terminado, muro terminado. Pero si usted ubica 2,3 y le aplica este cuadradito a la viga o a la losa, te va a salir lo mismo en términos de ubicación, pero no de proceso constructivo. ¿Me entiendes? En general, el límite inferior del muro es donde se produce un cambio de espesor o dosificación de hormigón, o que requiera formular una partida aparte. Para la longitud se consideran separamentos de pilares de distinto espesor. Regla general para la ubicación de diversos elementos. Según su forma general, se miden como losas, pilares, muros o vigas, pero en zona de intersección de elementos se miden una sola vez mediante el siguiente orden. Primero, pilares y muros, lo que yo les decía, se considera a la hora de ubicación pilares y muros. Después vigas y después las losas. Que el piso abajo, ¿no? El piso del cielo. Albañilería, medida de muros y tabiques. Les voy a mandar el video. Se calcula según superficie efectiva, independiente de su espesor, y se deben descontar los vanos en porcentaje de superficie para compensar la mano de obra y materiales utilizados en la formación de él. Y ahí está el cuadro. Si la superficie del vano es menor a 1,5 metros, el descuento por vano de hormigón armado es 0. ¿Qué es lo que el vano?
El descuento de vano con pilar de hormigón armado es 50%. Otro dibujo. Profe, ¿qué es lo que es el vano? Vano es el espacio que usted le va a dejar una puerta o una Ah, ventana. ya, se habla, ya. Un vacío, sí, vacío. El espacio. Repito, soy malo para el dibujo. ¿Ah? Esto. Una puerta. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la señora norma? Miren, 1,5. si es menos de 1,5, el descuento de vano sin pilar de hormigón armado es 0%. Supongamos que esto es menor a 1,5, una ventanilla de cilíndrica. ¿Tiene un pilar esta ventana al lado? ¿Dónde? No lo tiene. ¿Toca el pilar? No. No lo toca. 0. En cambio, este vano, esto es una puerta. Si está pegado a un pilar de hormigón armado, le tengo 50. 50, pero esta puerta nunca va a ser menor, esta puerta va a andar por este orden. Le tengo que 75%. Tengo que descontar. O sea, por ejemplo, al metro cuadrado que sea, se le descuenta el 70. Claro, por ejemplo, supongamos todo esto es 2,3 por 2. Ejemplo, vamos a dejarlo en 2 nomás, para que nos sea más fácil. Si esto es 2 por 2, 4, yo le tengo que descontar el 75% del área de esto A los 4 metros cuadrados. a los 4 metros cuadrados, para efectos de ubicación de albañilería. Estoy calculando no hormigón armado, albañilería, bloques, por así decirlo. Aquí tengo que contar cuántos bloques me entran en este panel. La norma está llena de este tipo de tablas. Descuentos de vanos en muro de albañilería de ladrillo hecho a mano o fiscal. Ahora no lo voy a ver. Medida de muros y tabiques. Como recomendación para los precios unitarios se debe considerar un porcentaje adicional en la provisión de los elementos de albañilería, que será un 10% para el caso de los ladrillos y bloques en general, y un 4% cuando se trate de hormigón celular. ¿Qué es lo que es el hormigón celular? No sé. ¿No puede repetir? No, pues profe, tenemos tareas también. El hormigón celular es un hormigón, vamos a llamarlo débil, frágil, que se hace con unas pequeñas bolitas de perlas de aluminio, que cuando entra en contacto con el agua se inflan. ¿Ya? Así como Se usa como revestimiento mucho en Europa, no sé, pero no es estructural. Ese no es el hormigón ligado. ¿Es hormigón ligado? ¿Qué es eso? Sí. se ocupa como para divisiones como de tabiquería. Divisiones, tabiquería, fachadas, no lo mismo por ahí. Se inflan como los Orbit, una cosa así. Claro. Se construyen bloques de hormigón celular. Ahí no. Y así para, o sea, se arman como bloques, como usted dice, y se van armando para hacer Y un... también hay paneles. Hay algunas Vienen cosas que lo hechos. hacen a pedido. Sí, a pedido. Yo quiero banderetas de Bandereta. Como los muros TEL, ¿o no? Y en... No, pero no es hormigón. Esto lo consideramos Y en, hormigón. y en costo y rendimiento, ¿Cómo? Claro, también. y en costo y en rendimiento son factibles. Sí, pero lo que pasa es que no es estructural. No, pero por ejemplo dijo que sirve para las divisiones de un Sí, interior. división interior. ¿A qué es lo que voy? Por ejemplo, cuando hacen vulcanización. Venden vulcanización. Ay, no sé, por ejemplo, las tabiquerías se hacen con vulcanización, ¿cierto? Ah, eso. ¿Cuál? El panel simple venden. Eso. Ah, el también. panel zip, ahora el panel zip lo ubica. Muy parecido. Va a una plancha y hizo cartón pegado con este material. Y queda como terminación excelente. Y térmico acústico. Es acústico. El aislante térmico acústico. Pero sí o sí, para poder usar el medio como, no sé, como tabique se usa el... Es un tabique. No, ¿cómo se llama esa que ocupaste para hacer la Vulcanita. división? Vulcanita. ¿El montante?
No, los que unís para hacer la tabiquería. Los de fierro, de aluminio. Perfil, El metalcom. perfil, el metal. Eso, metalcom. Sí o sí se usa eso Igual para también con se- metalcom. Sí, pues tienes que usar un cazabloques porque es un bloque. Eso, ya. Cualquier tipo de cazabloque tiene que usar. Eso, se me olvidó. Acuérdate, montar. Se deben formular partidas independientes de acuerdo a los diferentes elementos constituyentes y su publicación realizada de manera efectiva en contacto de dichos elementos. Ubicación de tabiques. Ocasionalmente los tabiques hoy en día ya no se construyen con estructuras de madera, sino que con otros materiales más livianos. Ahí está el metal con paneles, ¿sí? Hoy mucha tecnología. Un ejemplo de esto son las estructuras de hueco metal que corresponden a perfiles metálicos que se hacen de pie derecho y con volcanitas de recubrimiento exterior por ambos lados, llevando en su interior un aislante que puede ser lana mineral o De vidrio. de vidrio, pero de vidrio ya. Hoy en día estamos usando hasta de ropa. Poliéster expandido, más conocido como La espuma. Mavi. Ahí la Esa ponen. espuma que dice, También. sirve. Espuma. ¿La espuma expansible? Sí. Espuma expansible, pero no es recomendable para todo el tabique, es para llegar a un punto. Ahora hay las uniones, ¿no? También existen tabiques que solo son de volcanita, por medio de varias planchas pegadas, trasladadas, pisacielo, entre otros tipos. Para el caso de tabiques de volcanita se debe ubicar por tipo, separando seco seco, seco húmedo, húmedo húmedo. Ustedes saben que la volcanita es RH, RF, estándar. No. La verde se ríe. Uno es para, la RH es para baño y cocina, la RF es para resistencia al calor, y la estándar es la más barata normal, división de tabiques, Y piezas. esa es la volcánica. Porque La que es como yeso tanto, ¿no? Ya. los tabiques se miden por longitud, indicando su altura. Otras veces puede ser por superficie. Silencio, ahí atrás. No, pero convérselo para acá adelante. Sí. En la ubicación no se descuentan los vanos menores a 3 metros cuadrados de la volcanita. Ojo con esto, aquí tienen mucha información. Ojo, cuando vayamos a ubicar, no, profe, la volcanita les conté el metro cuadrado que salía. El metro cuadrado, o sea, el menos de 0,05 para los que no han armado. Para la volcanita están diciendo, o tabique liviano, que es 3 metros cuadrados. Va cambiando según el material. Techumbre. La medición se efectúa por superficie proyectada en el plano horizontal. Y se incluyen canes si estos forman una sola pieza con los pares o tirantes de las cercas, o con los envigados de cierre. Profe, disculpe, que le interrumpí, ¿qué son canes? Los canes son los más conocidos como los tapacanes. ¿Conocen el tapacán? No. Ya. El tapacán es el que tapa el can. No, el fierro del perro. Tapacán es el fierro final de una cerca, el que queda en dibujo. El que queda a la vista. Tenemos una cercha, ¿cierto? Ya. Aquí va a quedar siempre Una bolita. una cola, por así decirlo. Y es un fierro que queda doblado que va a recibir a este y va a recibir a este. ¿Ya? Y va a quedar hacia atrás. La estructura de techumbre va a llegar hasta acá. Eso, el can, es lo que lleva acá y siempre hay que taparlo, porque si no, y ahí se le pone tabaca. Ya le entendí. Es, usted ponga cercha, estructura de cercha y salen todos los tirantes, canes, todo eso. Si en el proyecto no se indica o detalla la estructura de techumbre, es recomendable considerar 1.2 a 2 pulgadas por metro cuadrado dependiendo de la menor o mayor pendiente de la cubierta de techo. Es decir, cuando vamos a ubicar cubiertas de techo, techumbre, hay pendientes, ¿cierto? Sí. Ahí hay que acordarse de Pitágoras. Nosotros no Elementos que no pasamos constituyen la estructura de cubierta son los aleros, que se ubican por metro indicando su ancho en centímetros. Los forros forman una partida separada y su desarrollo influye en la tapa. Los canes también se consideran una partida separada. Los tapacanes se miden según su longitud y finalmente los frontones se calculan por superficie. Como les dije en la primera clase, es decir, cuando escuchen términos que no conocen, saluden, ¿cierto? Pero realmente, como yo hablo, asumo que sabe todo lo conoce.
Estuco, revoques y enlucidos o afinados. Aquí hay una pregunta clave de Pablo. Porfa, ahora no sé qué acá. ¿Cuál es la diferencia entre un revoque, un enlucido o un afinado? ¿Ya? ¿Cómo así? Segundo, el afinado termina con otro. Una pasta por ¿Mortero? Sí. ¿Ya? Más delgado. Hay una presión para. Parece que es para drenar. Puede ser. Por ahí. ¿Puede ser el lugar donde se va a hacer? ¿No? ¿O cómo se pero usa? No puede sé. ser, porque un enlucido es algo que haga a la vista, que necesita hacer determinación. ¿Ya? Es que, claro, como el Un detalle. afinado, Maquillaje. claro, un afinado es cuando le voy a dar la terminación al muro o al cielo, ¿ya? Pero no hacer mi terminación. Es decir, voy a afinarlo y después voy a pintarlo, ¿ya? Y el revoque es técnicamente tapar con dedo, ¿ya? Eso es como procedimiento. Sí. Tapar nidos, no. El revoque es algo más de arreglo. Hojalatería, cubiertas e impermeabilización. Miren, acá, los caballetes, limatezas, limaollas y canales, ¿conocen esos cuadros? No. Tarea para la casa. Ya. Y bajadas de agua se miden por longitud sin considerar sus traslados y especificando su desarrollo. Para esta última se considera la longitud de las curvas y en la formación del precio se incluyen los anclajes, ganchos, boquillas y canastillas. Ya con eso le está diciendo más o menos por dónde va la cosa. Los forros metálicos, la disposición de material, cubiertas. Las cubiertas de techumbre se miden por superficie de las vertientes que las cubren, sin considerar sus traslados, incluyendo en la partida elementos intermedios entre las cubiertas y la estructura de la techumbre, como fieltros o aislantes, ¿cierto? Entre el techo y el cielo va la aislación. Aislación e impermeabilización. Estos elementos se aplican en láminas o chapas y se miden por longitud, sin considerar traslados, pero incluyendo sus retornos e intersecciones, con muros y otras superficies. Pavimentos se miden por superficie efectiva, incluyendo los umbrales de puertas. Las medidas se consideran entre los paramentos terminados de los muros y o pilares. Es, entre comillas, es lo que uno ve nomás. No puede considerar un pilar o un muro. En la partida se deben incluir los materiales y obras accesorios que son necesarios para aplicar el revestimiento, como capas de mortero, puntereo, armadura de fijación, entre otros. Cielo y cielo falso se miden por superficie efectiva. Moldura. Las molduras son como guardapolvo, puntillo, guardasillas, cornisas y soleras. Se miden por longitud, metro lineal. Revestimiento. Se miden por superficie afectada por ellos. En el precio unitario se debe considerar en el suministro del material la pérdida que corresponde según el material del cual se trata. Hay mármol, granito y enchapado en piedra. Revestimiento. Están de moda el enchapado en piedra, el mármol, el granito. Enchapes de ladrillos. Cerámica, el más común. Papel mural. Todo un revestimiento de muros, ¿cierto? Puertas, ventanas, mamparas, celosías, cortinas, rejas plegables y persianas, entre otros. Estos son por unidad. Pintura y barnices se ubican generalmente por superficie, pero ojo con las pinturas y los barnices. Depende del proveedor. Es decir, si un proveedor me dice que la pintura rinde 5 metros cuadrados, pero yo tengo que echarle 2 capas de pintura, tengo que tener ojo con eso. Porque uno es fácil caerse en los análisis presuntarios en esas cosas. Yo le digo porque yo cuando empecé me caí, pero feo en una de esas cosas. Calculé una pintura blanca sobre hormigón, empastado así,
Lo que ubiqué, o sea, claro, lo que ubiqué y lo corté con una mano. No, lo ubiqué con 2 pasadas, que era con 2 pasadas. Pero la pintura era tan específica que pedía el mandante, y esa pintura le tuvieron que echar 4 pasadas para que tomara la. Me caían 2 pasadas. Y eran 270 metros cuadrados. Sí, pues. No, si tenía jefe, pero no. No, si cuando tenía jefe. En ese tiempo tenía jefe. ¿Se acordó de todo esto? No, pero. Suele pasar. En la mesura por superficie se debe tener en cuenta el siguiente criterio para descontar los vanos. Para muro y cielo, en que el vano sea menor a 1 metro cuadrado, se descontará el 50% del área afectada. Y para los que sean mayores a 1 metro cuadrado, se descontará el total de la superficie implicada. Mire, la pintura tiene otro descuento de vanos. Todo esto tienes que tenerlo en cuenta a la hora de publicar. Artefactos sanitarios e instalaciones. Bueno, los artefactos sanitarios son por unidad, las tuberías son por longitud, según el tipo de tubería, ¿cierto? Y las presas especiales son por unidad. Terminamos. Ya, con esto.